El pueblo judío tiene el zhut, el mérito, que es el único pueblo que a Kadosh Baruj Hu, Dios le dio la Torah. ¿Qué es la Torah? Es un manual que indica al judío cómo él se tiene que comportar desde el momento que nace hasta el último día de la vida. Desde el comienzo del día hasta que termina el día. Tiene todo en ese libro, en ese manual. Le indica la Torah justamente lo que tiene que hacer y lo que no debe de hacer, prácticamente. Entonces una persona puede saber muy bien cómo se tiene que comportar durante toda la vida. Respecto a la vida matrimonial, existe una cosa muy interesante. Es como las leyes de la Torah indican a la pareja cómo se tienen que comportar. Por supuesto que la Torah no necesita comprobaciones científicas que verifiquen si eso es una verdad. No, la Torah no necesita eso. Pero de cualquier manera, cuando nosotros vemos que la ciencia médica y la lógica médica puede comprender la parte racional, como la Torah indica en cada paso, cómo se tiene que comportar, es algo que, por supuesto, le da a uno mucho más ganas de cumplir esos preceptos, esas cosas. Uno puede explicar muchísimas cosas, leyes de la Torah, que tienen explicación lógica del punto de vista médico, pero no es por eso que lo tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir las cosas porque el Todopoderoso nos ha indicado, y por supuesto que Él piensa, Él sabe que es para el bien y es para la salud del que cumple esas cosas. Como dijimos, respecto a las leyes que rigen cómo se tiene que comportar la pareja durante el ciclo menstrual, hay algo muy interesante. Nosotros sabemos que la mujer pasa una vez al mes, ella tiene la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Es que el útero, que es el órgano principal de la mujer, tiene un tapizado interno que es una mucosa. Ese tapizado llega un momento que se destroza completamente y cae prácticamente. Y en el momento que cae toda esa mucosa, todos los vasos sanguíneos que están por debajo empiezan a sangrar y esa mujer empieza a sangrar durante varios días. ¿Cuántos días? Normalmente pueden ser 5 días o a veces más, un poquito menos. Eso es más o menos lo que sucede. Una vez que pasó la menstruación, hay que tener presente qué es lo que sucede. Nosotros sabemos que el útero está prácticamente sin mucosa y que lo que tiene que hacer el útero ahora, tiene que reconstruir esa mucosa. Y ahí empieza la etapa que se llama de proliferación. ¿Qué sucede durante la proliferación? Las células se multiplican y forman de nuevo esa mucosa, ese tapizado que va a tapizar toda la parte interna del útero. En el momento que ese tapizado se completó, ¿por cuántos días? 7 días. Cuando terminó ese tapizado de formarse en la parte interna del útero, ahí es el momento que el ovario, que es el órgano que está al lado del útero de los dos lados, libera el óvulo, que es la célula que la mujer, ella entrega cada mes para tener posibilidad de encontrarse con la célula masculina, y ahí, si es que se encuentran las dos y la célula masculina puede penetrar en el óvulo, en ese momento puede comenzar el embarazo. Si eso sucede, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está la mujer ahora embarazada. Ya empezó un embrión. Entonces, ¿qué pasa con el tapizado de interno? Empieza ahora la fase de secreción, que es el útero, empieza a dar todo lo que necesita ese óvulo para poder recibir nutrición. Y es por eso que eso crece y crece y crece y crece, y se forma de eso la placenta. La placenta se forma de eso. Eso es lo que puede suceder. Pero si es que eso no sucedió,
y en ese mes no se encontraron las dos células, la femenina, el óvulo, con la masculina, con el espermatozoide, entonces todo lo que el útero preparó para esa posibilidad, todo no tenía ningún sentido, y es por eso que todo eso se desprende, se derrama, y al momento de eso la mujer otra vez recibe la menstruación. Eso es lo que nosotros sabemos desde el punto de vista médico. Si ahora vamos a la parte de las leyes que rigen, las leyes matrimoniales respecto a la relación que tiene el hombre con la mujer durante estas épocas, vemos una cosa muy, muy interesante. Nosotros sabemos que está prohibido durante los días de la menstruación de que tener relaciones maritales durante ese tiempo. Es muy fácil de comprender, no creo que eso es importante, es difícil de comprender. No es posible de entender, de poder recibir la lógica de durante la época, esos días, que prácticamente nosotros vemos que el útero está herido, se desprendió completamente de su mucosa. En ese momento que están todos los vasos sanguíneos abiertos, que ellos pueden aspirar dentro de la sangre todos los microbios que pueden suceder en ese momento, cualquier persona puede comprender, no existe ninguna lógica de que en esos días el cónyuge tenga relaciones maritales. Por supuesto, es muy fácil. Lo que es muy difícil de comprender, en el momento que la mujer terminó esos días de sangrar, la mujer está completamente límpida, completamente. Viene la ley judía y nos dice que hay que esperar otros 7 días más. Eso es difícil de conseguir. ¿Por qué? Sí, aparentemente es muy difícil de conseguir. Pero si voy a explicarles eso de un punto de vista médico, yo creo que va a ser fácil de comprender. Yo recuerdo que yo era joven, me gustaba correr. Y cuando uno corre, se cae. Y cuando se cae, lo primero que ve es que en las rodillas, entonces recibió una excoriación, está sangrando. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es muy simple. En ese momento, las células de la piel desaparecieron, ¿sí? Por el hecho que con el suelo se han raspado y todo, y empieza a sangrar. Y uno puede pensar que en el momento que deja de sangrar, ¿esa herida se curó? No, por supuesto que no. Por ese momento todavía está el lugar no cubierto con células, todavía no está protegido frente al ambiente exterior. Por supuesto, uno puede comprender que en ese momento no está. Lo mismo sucede en el útero. En el momento que la mujer dejó de sangrar, ¿nosotros podemos decir que ya está sana? No, en ese momento todavía no está terminado el tapizado, que es la mucosa, que ella viene a proteger y viene a cubrir la parte interna del útero de que no recibe infecciones. Eso lo puede comprender. Y una cosa interesante, uno puede preguntar, ¿por qué los ovarios esperan hasta ese momento para liberar el óvulo? ¿Por qué no lo hacen antes? ¿Por qué no lo hacen durante la época de proliferación? Porque el ovario sabe muy bien que hasta que el útero no esté completamente sano, que esté cubierto con esa mucosa, por supuesto que no se puede comprender, no tiene racionalidad y no es sano de que en ese momento haya posibilidad de que algo entre del punto de vista exterior. ¿Y cuándo es la parte interesante que se puede? En el momento que sucedió la ovulación. El momento que sucedió la ovulación, en ese momento no solamente que el útero está completamente sano, está completamente cubierto con una mucosa que lo protege, en ese momento existe la posibilidad más seria de que puede suceder un embarazo, que es prácticamente la cosa más importante de las relaciones maritales. Y en ese momento nosotros vemos que la pareja puede tener relaciones hasta que puede suceder otra vez la menstruación. Entonces vemos una cosa interesante, de los dos lados tenemos 3 épocas. Las épocas
que separan hasta la ovulación y la ovulación después de la ovulación. Hasta la ovulación es muy lógico de que desde el punto de vista médico no existe ninguna posibilidad lógica, racional, sana de cumplir relaciones maritales. Del otro lado, cuando fue la ovulación, por supuesto el útero ya está sano, ahí en ese momento ya puede haber también embarazo, no hay ningún problema de tener relaciones maritales. Desde el punto de vista médico es algo lógico, todo muy bien. Pero nosotros queremos saber si hay posibilidad, se sabe, la medicina sabe que las mujeres que cumplen esas leyes son más sanas. Cuando yo estudié medicina, estamos hablando ya hace más de 60 años, casi 60 años, les puedo decir que estaba escrito en todos los libros que en ese momento era el cáncer uterino, del cuello uterino, era el cáncer más serio. Hoy en día ya no, porque se hace diagnóstico precoz, con el Papa Nicolau, que se sabe. Hoy en día ya no. Pero de cualquier manera, en ese tiempo estaba escrito que las mujeres judías no tienen cáncer uterino y uno no podía entender por qué. Uno puede comprender hoy en día mucho más fácil esas cosas. Por supuesto que hoy en día la cuestión es un poco distinta porque no todas las familias conocen estas leyes, no conocen la importancia que tiene de abstenerse durante esas épocas de que el útero todavía no está completamente sano. Pero existe otra cosa más interesante. Yo quisiera saber si el cumplimiento de estas leyes da la posibilidad a la pareja de tener más goce, tener más voluntad de cumplir esas relaciones o no. Al punto de vista que cada uno podría pensar, podría decir no. De cualquier manera, en el momento que obligan a la pareja que se tienen que separar durante una época bastante larga, que durante el tiempo de la menstruación, después de 7 días, eso puede provocar de que se alejen uno del otro, se puede alimentar. La cuestión es completamente distinta. Nosotros no nos conocemos. Nosotros pensamos que si nosotros vamos a hacer algo que nos gusta más y más y más y más, vamos a tener más goce. Al final es justamente lo contrario. Si yo voy a dar a una persona que le gusta, por ejemplo, el chocolate, le voy a dar a las 8 de la mañana chocolate y a las 9 y a las 10, en el momento va a llegar un momento que me va a rechazar. ¿Por qué? ¿Por qué me va a rechazar si él tiene goce de eso? Porque nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que no nos deja hacer rutina. Nuestro cerebro no nos deja gozar de algo rutínico. Al contrario, en el momento que nosotros nos separamos de algo que nos da buen gusto, lo que nos da goce, cuando volvemos a eso, entonces ahí vamos a recibir mucho más goce, ahí vamos a tener mucho más gusto. Eso es lo que sucede de acuerdo a la ley judía. En el momento que nos obligan a separarnos, eso no provoca una separación total. Al contrario, en esos días uno aumenta la voluntad y el amor y la amistad que existe entre la pareja. Y cuando le da la posibilidad de volver a estar juntos, el goce es la cosa más elevada. Y eso lo dijo Rabbi Meir, que nos dijo, si le darían al hombre la posibilidad que él pueda estar cuando quiera con su mujer, de un lado uno parecería que sería la cosa más lógica, la cosa más que va a dar más goce. Y dice, no, en el momento que le vas a dar la posibilidad de estar con su mujer cuando quiera, en ese momento va a recibir un rechazo de eso, va a perder las ganas, va a perder esa voluntad de estar juntos y todo lo demás. Al contrario, en el momento que le dicen que se tienen que separar, en ese momento va a volver esa voluntad, ese goce, ese gusto va a aumentar. Eso que nos enseña la ley judía de acuerdo a la ley de la Torá respecto a cómo hay que cumplir la vida marital. De esa manera vemos no solamente que estas leyes son lógicas desde el punto de vista médico, que pueden asegurar también la salud, evitar enfermedades terribles como nosotros sabemos, pero del otro lado la cosa más importante, le puede dar a la pareja la posibilidad de poder tener el máximo de goce de la vida marital. Muchas gracias.